Y bueno, vamos a empezar haciendo las mariposas. Pueden ser del color que ustedes quieran. Estas son de foami, son de color rosa. Vamos a hacer 4 de cada una. Como se podrán dar cuenta, son de diferentes tamaños: grande, mediana y pequeña. Una vez cortadas nuestras mariposas, vamos a pasarlas por la plancha para darle forma, así como esta. Como pueden observar, esta ya tiene forma a comparación de estas. Con mucho cuidado la vamos a poner aquí en la plancha. Y vamos a esperar hasta que se vaya poniendo delgadita, se va a ir inflando y se va a ir soltando. Ya vieron, se queda delgadita, entonces aquí rapidito doblamos, aquí así, y aprovechamos a hacerle la formita. Y listo. Vamos a hacer otra para que ustedes lo puedan ver. Bueno, aquí ya le ayudamos a despegarse y vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarla para darle la formita. Y así es como nos queda. Una vez que ya las tenemos dobladitas, vamos a usar los discos. En esta ocasión pues van a tomar algunos esos que ya no les sirvan. Vamos a ocupar la parte de acá atrás. Entonces vamos a empezar a cortar con cuidado. Yo voy haciendo tiras y en cada tira voy sacando triangulitos. Tengan cuidado porque vuelan. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a pegarlas en la mariposa. Las van a pegar con silicón frío y les van a buscar la forma que a ustedes más les guste, que más se le acomode. Vamos a hacer los propios diseños. Y así nos quedó esta, miren. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Y si quieren cortar de otra manera el disco, también lo pueden hacer como a ustedes más les guste. Y pues bueno, aquí ya están todas terminadas, así es como nos quedan. Miren, tienen diferentes diseños. Estas son las grandes, estas son las medianas y estas son las pequeñas. Por acá hice dos para que ustedes vieran. Esta no la pasé por la plancha, no le di la forma. Esta tal cual la corté, está plana. Se ve bien también si ustedes no quisieran pasarla por la plancha, así es como se vería. Y acá está otra, igual, miren la diferencia. Pues vean qué fácil. Es solo cortar los discos y pegarlos y se ven muy bonitas.
Y bueno, para esto necesitamos un disco, pueden utilizarlo así tal cual esté. Vamos a empezar, vamos a pegar. Vamos a tener ya recortadas las piezas de nuestro arcoiris de foamy y las vamos a empezar a pegar. Así es como nos va a quedar, no importa que estas sobresalgan porque aquí vamos a pegar las nubes. Vamos a dibujarle la carita a las nubes. Ahora le vamos a pegar nuestro post-it. Para decorar podemos agregar unos pompones. Y por la parte de atrás vamos a pegar un imán. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.